Por desgracia, como sabéis, los perros no hablan. Por lo tanto, debemos fijarnos en toda una serie de signos y señales que nos indicará que el perro nos está diciendo que nos quiere o bien que nos estará demandando un pedacito de nuestro amor, porque el animal también lo necesita. Por eso en este vídeo os voy a hablar de 10 señales, algunas de ellas muy obvias, pero otras que seguramente desconocerás, que te indicarán primero que tu perro te quiere con locura, y que caso de no darse o de no darse con la intensidad adecuada, pues querrá decirnos que nuestro perro nos está demandando un poquito más de atención por nuestra parte. La primera señal que te demuestra claramente que un perro te quiere es que intenta siempre dormir contigo. Y en este sentido los veterinarios tenemos un poco el corazón partido, que digo yo. Por una parte, no nos acaba de gustar mucho que los perros duerman con los dueños, esto hay que decirlo, porque hay que tener un cuidado muy especial, especialmente hacia los parásitos intestinales y los parásitos de la piel. Pero por otra parte, como amantes también de los animales, comprendemos la situación, es decir, es un difícil equilibrio. Si tu perro está sano, si tu perro está correctamente desparasitado y vacunado, pues bueno, en principio pues haremos un poco la vista gorda. Para mí un signo brutal y muy característico, y que la gente no se acaba de fijar en él, que nos indica que el perro nos quiere con locura, es que no se pone nervioso cuando te vas a trabajar. Un perro que confía en ti, que te quiere y que te adora y que sabe que vas a volver, no es el clásico perro que padece el desagradable síndrome de separación, el síndrome por el cual cuando vuelves a casa pues aquello parece un campo de batalla, está todo roto, mordido, etcétera, etcétera. Un perro que se muestra seguro de sí mismo y que sabe que te quiere y que él considera que tú le quieres a él también, que esto es lo más importante, va a ser un perro que no manifieste ninguno de esos síntomas. Un signo muy característico de que el animal te quiere y te adora con locura es que por lo general te muerde o incluso a veces se come la ropa. Zapatillas, cordones, calcetines, etcétera. Pero bueno, no hay que enfadarse tampoco mucho, porque es una forma en la cual el animal te intenta decir que no puede vivir sin ti porque te adora con locura. Otro signo muy claro es que el animal te trae de forma continua, repetitiva, incluso un poco cansina, su juguete favorito. No solamente es que te esté invitando a jugar con él, sino que te está diciendo que, mira, te traigo lo más valioso que tengo porque eres la persona a la cual más quiero. Muy característico es que el animal que quiere a su dueño es un animal que por lo general se sienta a sus pies. Esto es una forma de marcar el territorio, de decirte claramente, no solo a ti, sino a otros perros o a otros animales que pueda haber en la casa, de que tú eres su propiedad, de que tú le perteneces. Esto en cierta manera está bien, pero en exceso tampoco es positivo. Algo también que lo sabéis todos y que puede llegar a ser un problema serio es que un perro que adora o quiere en exceso con locura a su dueño le sigue por toda la casa. Esto te lo explicaba con más detalle en este vídeo, donde te daba algunas soluciones para moderar o corregir este problema, porque ya te digo, en exceso acostumbra a ser un problema serio. Un perro que quiere a su dueño es claramente un perro que no puede parar de darte lametones y pedirte mimos, especialmente cuando después de haber estado fuera de casa vuelves y el perro quiere celebrar contigo tu retorno. Esto es el momento más íntimo y de mayor exaltación de este cariño o amor que tiene hacia ti. Un perro que quiere a su dueño es un perro también capaz de leer tus emociones, que cuando te ve triste o te ve apagado no va a ser justo el momento en que va a ir a jugar contigo, sino que muy posiblemente se acerque a ti e intente empatizar, intente darte un poco de ánimo. Si tu perro te quiere y te quiere con locura, va a ser un perro que se va a dejar abrazar. Y te garantizo, porque está más que demostrado, que a los perros no les gusta que les abracen. De esto hemos hablado ya en algún vídeo e incluso os habéis enfadado más de uno. Pues el mío se deja abrazar. Pues que tu perro te quiere con tanta locura que tiene más paciencia que el santo Job, porque a ningún perro por naturaleza les gusta que les abracen, porque es interpretado como un signo de dominancia y a nadie nos gusta ser dominados. Y por último, un muy claro signo de amor y de cariño hacia tu persona es que no solamente mueve la cola, sino que mucha gente lo desconoce, pero los perros tienen también la capacidad de sonreír.
Si tu perro ves que sonríe y que sonríe habitualmente, es un perro que yo diría que más que quererte, básicamente está enamorado. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.